Hoy tenemos con nosotros, como podéis ver, los que estáis viendo este programa de Voces, a Karma Chaparro. Bienvenida, Karma. Es un placer tenerte otra vez en Voces. Encantada, siempre que me invitéis, vendré. Karma es, como ya sabéis, es periodista, editora de informativos y programas de televisión, presentadora, 25 años al frente de las principales ediciones informativas de Mediaset. ¿Eso cómo se consigue, Karma? Pues cumpliendo 50. Acabo de cumplir, empezando jovencita y cumpliendo. Yo entré con 24 años en Medias y empecé a presentar enseguida muy rápido, así que se consigue con la edad. O sea, si no tuviera 50 ya, pero bueno, con mucha ilusión, con mucho trabajo y con la certeza de saberme privilegiada por trabajar realmente en lo que me gusta. En 2017 amplías tus éxitos y ganas el premio de primavera de Espasa con la primera entrega de esa trilogía magnífica de Hannah Arendt, que nos ha conquistado a muchos. No soy un monstruo, le seguiría La química del odio. Y nosotros te conocimos, empezamos por el final, con No decepciones a tu Sí. padre, que fue todo un descubrimiento, y tenemos aún las imágenes, bueno, tengo yo personalmente imágenes de esa novela impactadas y tatuadas en el cerebro. Hoy vienes a hablarnos de tu última novela, Delito, editada también con la editorial Espasa. ¿Cómo ha sido esta escritura sin esa Hannah Arendt? ¿O la sombra de Hannah Arendt es alargada, como vamos a encontrar? Pues era todo un reto. Lo que pasa que a mí no me gustan o me cansan los personajes a los que les pasan demasiadas cosas. Ya Ana en 3 novelas le habían pasado ya muchas cosas y pensé que mejor dejarla descansar un poco y construirme o proponerme a mí misma el reto de construir otro universo, a ver si era capaz de hacerlo, ¿no? Lejos de la alargada sombra de la inspectora jefa Hannah Arendt. Y entonces, de repente, apareció esa idea de una nueva novela, ¿no? ¿Qué pasaría si 10 personas desconocidas que no tienen relación entre ellas, que no se han visto nunca, de repente se tiran al vacío a la vez en un edificio de los más emblemáticos de Madrid, ¿no? Como es el edificio España, el que está en la portada de la novela? Y para responder esa pregunta, ahí está ese edificio desde la 7ª planta, ahora es un hotel, antes eran oficinas y pisos. Pues nació Delito, ¿no? Nació este universo que me fue surgiendo, me quemaba entre los dedos y fui escribiendo y fui creando prácticamente a la vez a la que se me ocurrían las historias. Delito, un título que juega también con un doble significado que vamos a ir viendo en la Sí. novela. Una novela que está construida en binomios, en dobles significados, en binomios como pueden ser Berta por un lado, Santi por el otro, dos parejas de hermanos, Mm. dos personajes que se dejan guiar por sus impulsos. Esa construcción, ¿se alimentan unos a otros o cómo surge esa construcción? ¿La tienes esa intención desde un principio o los personajes, a medida que van evolucionando, van conquistando esos o se van recolocando en esas Los posiciones? personajes hacen cosas solos y nacen, se recolocan, abren diálogos, reaccionan de una manera. Y los binomios es que al final vivimos en esa sociedad de binomios, ¿no? No solo los blancos y los negros, pero sí que tendemos hacia los extremos. Entonces, Santi es ese forense superdotado, absolutamente racional, con la vida medida al milímetro, que se aburre de la vida, que necesita hacer cosas para que su cabeza trabaje, ¿no? Y nunca se aburra y nunca descanse, pero que se ha dado cuenta, por ejemplo, que el cuerpo siente las emociones, que es imposible decirle a tu cuerpo no sientas cosas, pero que ha decidido controlarlas, ¿no? Igual que controla todos los aspectos de su vida y entonces ha decidido que, mira, mi emoción la voy a dejar para este momento en el que yo le permito que se manifieste. Y entonces para hacerlo crea, como él no se puede permitir sentir, crea un alter ego, un personaje que él se inventa, que es él mismo, pero no es él a la vez, y es digamos, un ser de género fluido que se viste pues, con ropa, con pantalones largos y anchos, con faldas, con vestidos, y que una vez a la semana va a actuar, va a cantar a un garito que se llama La Luciérnaga,
y usa, ¿no?, su alter ego, el nombre artístico de Delito. Entonces es el Santi racional y la parte emocional de Santi que se llama Delito. Y en el título de la novela pues juego, ¿no?, con eso, con la concepción de delito como sustantivo y delito como el alter ego del protagonista. Totalmente. Dos personas, Berta y Santi, que son víctimas en cierta medida de su cerebro. No vamos a tampoco entrar en muchos detalles para dejar todo... Sí, Berta es la emocional, o sea, Santi es el racional y Berta de repente es todas las culpas para mí, todos los miedos para mí, todo el Exacto. dolor para mí y yo sufro y me fustigo y tal. Entonces Berta es contraria a Santi, sí. Totalmente. Y se refugia en Islandia por algo que ocurre. Y Islandia es un... Parece. Exacto. Es un país en evolución constante, es salvaje. Es un poco delito también ese personaje, ese alter ego de Santi. Podemos ver una analogía ahí. Sí, Islandia es ese país que está como recién salido del horno, porque además es verdad, el centro de la Tierra es un horno, vivimos en un país que es líquido, hay un país, vivimos en un planeta que por dentro es líquido, no es magma, y entonces Islandia está entre dos placas tectónicas y de verdad además va creciendo así, se va abriendo y se va expandiendo varios centímetros al año. Entonces, es un país maravilloso que yo visité hace muchos años. Fue el último gran viaje que hice antes de ser madre y que siempre me quedo ahí, ¿no? Y Berta va a refugiarse, ¿no?, de sus miedos, de sus culpas, de tantas cosas. Huye a Islandia porque cree que allí, primero, no la va a encontrar nadie y segundo, que va a poder refugiarse en esa naturaleza que está como renaciendo, ¿no? Y ella busca un nuevo inicio, busca renacer, busca empezar de cero, busca no sentir toda la mochila de culpa, ¿no?, que lleva cargando. Y entonces, por eso la situé ahí en Islandia y porque me pareció además una metáfora muy bonita de ese país que nace y esa persona que quiere volver a nacer allí. Sin embargo, en un momento dado recibe una carta de una persona y tiene que volver. Y vuelve a Sí, España. Y cuando vuelve, esto te sirve también para tener esa mirada externa de la sociedad en la que nos estamos convirtiendo, una sociedad hipertecnológica en la que la gente camina aislada mirando sus pantallas y en la que hay personas que invierten en NFTs, como Miguel, que es el jefe de Santi, sí. Santi. ¿Qué son los NFTs para la gente que nos esté escuchando? Porque si algo hacemos con las novelas de Karma es aprender un montón de cosas, porque nos da un montón de curiosidades, información de todo tipo, tecnológica, médica, bueno. Es... Sí, me gusta mucho. Yo soy como, me gusta mucho leer, informarme, pues luego me gusta contar también las cosas más curiosas de las que yo he aprendido. Pues los NFTs son, ahora afortunadamente está empezando en las últimas semanas a pincharse la burbuja de los NFTs, pero son esa especie de imágenes virtuales o incluso fotografías. Tú antes hacías una foto, tenías el negativo de la fotografía y era algo físico y si solo tenías tú el negativo solo podías hacer tú una copia de esa fotografía y no se podía reproducir y nadie más la podía tener. Entonces, el NFT viene a ser como la recreación virtual de esos negativos. Tú tienes este cuadro, el cuadro es cualquier cosa que se haya creado de manera digital desde cualquier ordenador, pero es que es absurdo, porque ¿de qué te sirve a ti tener el certificado original de eso si eso se puede reproducir sin ningún tipo de control en las redes, si tú no eres el dueño, si es intangible, si tú no lo puedes tocar, si queda igual? Y entonces de repente hubo un boom y ha habido gente que se ha hecho millonaria haciendo creaciones digitales, componiéndolas en su ordenador, en su iPad y vendiéndolas a precios absurdos, o sea, escandalosos. Y hay gente que ha caído y que ha comprado y ahora se están empezando a dar cuenta que lo que tienen no tiene valor alguno, porque no es nada, es aire. Totalmente. Esto viene a colación en la historia porque alguien filtra una imagen de una autopsia. Hablamos un poco encriptado porque hay que hacerlo Sí, para es que que claro, descubras. luego es Claro, complicado no hacer spoilers de esta novela. exacto. Y como no queremos, porque de verdad que es que disfrutas página a página descubriendo por ti mismo todo lo que nos vas enredando en la trama. Mm. Entonces, esto te sirve también, o sirve al lector para hacer una reflexión sobre lo morboso, esa parte morbosa del ser humano, que también lamentas en el turismo
de catástrofes Mm. en un momento dado de la historia también. Es terrorífica. Esto va a tener que evolucionar en algún momento. ¿Tú tienes algunas pautas o cuál es tu opinión con respecto a esto? ¿Cómo se podría...? Pero piensa una cosa, somos contadores de historias. De las primeras cosas que aprendimos a hacer con la palabra era a contarnos cosas para protegernos. Y nos sentábamos alrededor del fuego y cómo le decíamos a los niños que no salieran al bosque porque era peligroso, porque iban a salir, porque a los niños les gusta explorar y les gusta. Entonces empezamos a inventarnos historias de lobos feroces en el bosque, de hadas malignas, de seres monstruosos, que no eran más que un aviso a navegantes para que esos niños tuvieran miedo de ir al bosque. Y nos han fascinado desde siempre porque lo llevamos en los genes, porque la raza humana ha evolucionado así, esas historias alrededor del fuego, porque esas historias nos hacían comunidad, hacían que todos perteneciéramos a un grupo, nos sintiéramos seguros y compartiéramos nuestras experiencias, ¿no? Además de nuestros miedos. Entonces seguimos siendo, en realidad, hoy en día hemos evolucionado, pero seguimos siendo contadores de historias y escuchadores de historias, oyentes de historias. Y nos fascina lo que les pase a los demás, ¿no? Mientras no nos pase a nosotros. Y nos fascina escuchar historias morbosas, nos fascina situarnos en el lado del espectador y no en el lado de la víctima, ¿no? De, ay, madre mía, qué alivio que no me ha pasado a mí. Entonces lo escucho con ansiedad y con cierto alivio y me tranquiliza no ser yo, ¿no? La persona a la que le ha pasado eso. Por lo tanto, eso está inscrito en nuestros genes. Y por eso los personajes de la novela son como los personajes en la vida real, ¿no? Que empiezan a hurgar y empiezan a ver y quieren ver más lo que hay allí. Y hablabas tú del turismo de catástrofes, que también lo nombro en la novela. Existe y es real. Y nos gusta mucho presumir de, mira, hemos estado en este sitio, me he venido aquí, donde se ha quemado un edificio que tú has visto en las noticias, pero yo estoy aquí, tú lo has visto por la tele, pero yo estoy aquí, ¿no? Y me voy a Chernóbil, ahora gente haciendo turismo en Chernóbil, que todavía tiene radiación del accidente nuclear, pero ya, da igual, me voy a Chernóbil y me hago una foto y mira cómo molo y la subo a las redes sociales, que son la gran plataforma del ego internacional, ¿no? Y hemos llegado a esos límites, a traspasar el límite de contadores de historias a la subnormalidad. Entiéndeme, y a ponernos en peligro a nosotros mismos. Exactamente. El cerebro, ese bello misterio que se convierte en un personaje prácticamente también de delito de esta novela. Y del que dices, ignoramos más del cerebro que del espacio exterior. Sí. Sabemos cómo se expandió el universo hace 13.700 millones de años, pero no cómo funciona la manera que tiene ese mismo universo de pensar en sí mismo. Esta pequeña masa de menos de 1,5 kilos que tenemos aquí, dentro del cráneo, guarda 100.000 millones de neuronas y 100 billones de conexiones entre ellas. Es la estructura más compleja de todas las que se conocen, incluido el propio universo que la ha creado. A colación de esto, ¿qué opinas de la inteligencia artificial sustituyendo al ser humano en profesiones, en la creación, en la creatividad desde cero? Pues mira, si fuéramos seres inteligentes de verdad, utilizaríamos la inteligencia artificial para hacernos mejor la vida. Igual que utilizamos las máquinas, ¿no? En la revolución industrial, las máquinas llegaron a las fábricas y aprendimos que una máquina podía hacer el trabajo de 100 personas. ¿Utilizamos eso para hacer mejor la vida de esas 100 personas? No, las despedimos, ¿no? Entonces, no utilizamos la revolución industrial para mejorarnos como sociedad. ¿Vamos a utilizar la inteligencia artificial para trabajar menos? ¿No? Ya que la inteligencia artificial puede hacer cosas por nosotros que debíamos hacer hasta ahora, invertir muchas horas, mucho sacrificio, mucho esfuerzo. ¿Por qué no la utilizamos para trabajar menos y vivir todos mejor y hacer de este planeta un planeta mejor y pedirle a la inteligencia artificial cosas maravillosas para que nadie tenga hambre, para tener las medicinas, para curar enfermedades? Pero es que la vamos a utilizar para aumentar la brecha entre los que tienen mucho y los que tienen poco. Y va a ser así. Y además hay otro peligro, y es que la inteligencia artificial
bueno, yo soy de la generación que creció con Terminator, ¿no? De esa inteligencia artificial que se hacía autoconsciente de Skynet. sí misma y aniquilaba al ser humano porque ya no lo necesitaba, ¿no? Eh, pero es que la inteligencia artificial, tú hablabas ahora de la creatividad. Yo creo que nunca va a poder sustituir la emoción de un ser humano, porque al final nosotros somos cerebro, pero el cerebro tiene que sentir a través del cuerpo y las emociones es algo muy difícil, creo, de replicar, sentir una emoción. Con el tacto, ¿no? Las máquinas no tienen tacto. Por mucho que le cuentes a una máquina o una inteligencia lo que es el tacto, se lo podrá imaginar, pero no lo podrá sentir. Entonces el tacto, el olor, el calor de otro ser humano, el contacto piel con piel, el acostarte abrazando a tu hija, ¿no? Por la noche y darle besitos, eso las máquinas pueden entenderlo, pero no comprenderlo. Y yo creo que por ahí está nuestra creatividad independiente del futuro de la inteligencia artificial. Pero tenemos primero que constituir urgentemente comisiones de ética para ver hasta dónde llega la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial ya está suplantando a personas reales y haciéndose pasar por personas reales. Ahora mismo, cualquiera de las personas que nos está escuchando, nos está viendo, con todo el material que hay suyo en redes sociales, grabaciones de audio, vídeos, tal, todo eso lo metemos en una inteligencia artificial y se hace pasar por esa persona, no solo en el tono de voz, sino en lo que dice. Es decir, sabe de qué temas habla esa persona y es capaz de llamar a cualquier familiar o a cualquier amigo haciéndose pasar por él o por ella y colársela. Por lo tanto, mucho cuidado con eso. Hacen falta comisiones de ética. ¿Quién te dice que tú no seas dueño de una inteligencia artificial y le pidas un virus para aniquilar a la población de cualquier localidad o le pidas barbaridades? Y la inteligencia artificial te las va a crear porque no es como los robots, como las leyes de Asimov, ¿no? Que tenían nunca hagas daño a un ser humano, Exacto, sí. nunca te hagas daño a ti mismo. Necesitamos, fíjate lo visionario que fue Asimov en eso, pues necesitamos ahora a unos gobernantes visionarios o votar a unos gobernantes visionarios que sepan construir esas leyes éticas que hagan que la inteligencia artificial nunca haga nada en contra de los seres humanos. Y esto que estás diciendo es muy interesante, ligado a la creación literaria, cuando me dicen que es posible que la inteligencia artificial sustituya a un escritor. Yo que he hecho tantas entrevistas a escritores, hablo mucho con vosotros y os descubro a través de las páginas y luego hablando, que es un privilegio. Creo que esa dimensión de la experiencia se puede fingir, pero no se puede recrear. Es absolutamente lo que, como bien dices, y yo lo exagero un poco más, va a salvar a la humanidad de la Sí. aniquilación por la máquina. Yo creo que sí, además, porque el dolor de tripa y el dolor de corazón y la ansiedad y el miedo y la culpa, tú los puedes leer y los puedes entender, pero hay personas que tienen una enfermedad mental que les impide sentir empatía por los demás. Los psicópatas, los asesinos en serie, son psicópatas, muchos de ellos incapaces de sentir empatía por los demás, por lo tanto pueden matar sin ningún tipo de culpa ni sin ningún tipo de remordimiento porque no se pueden poner en el lugar del otro, no pueden sentir el dolor. Las máquinas son psicópatas en ese sentido, nunca se van a poder poner en nuestro lugar, nunca van a poder sentir lo que sentimos los seres humanos porque somos un cerebro conectado a millones de terminaciones nerviosas con millones de conexiones neuronales que son distintas en cada milisegundo de nuestra existencia. Por lo tanto, eso es por lo que tenemos que luchar y eso es lo que tú le puedes dar y ojalá que la inteligencia artificial sirva para hacer procesos que son penosos, que son duros, que son arduos, para tablas de Excel, yo qué sé, presentación, lo que sea. Pero el ser humano es único y no único no solo en el universo, porque yo estoy convencida que hay muchísimas clases de inteligencia allí fuera en el universo. Fíjate, hay tantas estrellas en el universo, estrellas, ya no te digo planetas, estrellas como granos de arena en todas las playas y en todos los mares del planeta Tierra. O sea que imagínate la probabilidad de vidas inteligentes ahí fuera. Es decir, la barbaridad es decir que no hay nada. Pero debemos ser lo suficientemente inteligentes, debemos llegar al punto de decir, vamos a hacer que la inteligencia artificial sea para conservar a la raza humana y no para destruirla. Absolutamente. Sería muy difícil que una inteligencia artificial sintiese lo que siente Berta, esa presión de la opinión pública que la persigue,
por lo que ocurrió en un momento dado. ¿Tú has sentido esa presión dedicándote a los medios? Sí que la sientes. Quizá no, no conscientemente en el momento en el que estás ahí, pero luego reflexionando te das cuenta de por lo que has pasado, ¿no? Y sí que sientes esa presión. A mí me gusta mucho el directo, yo disfruto mucho del directo. A mí me gusta cuando estás en directo y se caen las cosas, ¿no? O sea, se caen las cosas, de repente pasa algo, tienes que tirar la escaleta y tienes que improvisar todo el programa o todo el informativo. A mí eso me gusta y me pone, ¿no? En mi lugar, en decir, vamos, 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 tú puedes. Pero evidentemente cuando eres una figura conocida, hay otro tipo de presiones, de críticas a tu físico, críticas a lo que dices, críticas a tu inteligencia, críticas pues, al peso, al pelo, a si te has teñido o no te has teñido, si estás gorda, si has cogido peso, si el botox y tal. Y eso es constante. Lo que pasa es que tienes que aprender, y es un proceso complicado y lleva tiempo, a que no te afecte, ya que determinadas cosas que determinadas personas piensen de ti es como un poco, ¿no? Yo quiero, Berta es lo que yo soy, la periodista sufridora que se carga todas las culpas, iluminada es a donde quiero llegar, que es Ah, la mujer de 50 y pico, periodista también, a la que le resbala todo, que tiene la frase perfecta para dejar con la boca abierta a cualquier impertinente que se cruce en su vida y que ha decidido que se pone el mundo por montera y que va a vivirlo. iluminada, que hace ese rol de mentora, de introductora en la profesión tan importante. ¿Tenías en mente a alguien cuando lo estabas escribiendo? Sí, pues se me ocurrió y le escribí, la verdad es que me hizo mucha gracia porque nos conocemos hace mucho tiempo, a Luz Sánchez Mellado, que es periodista del País. Y entonces le dije, Luz, mira, quiero escribir sobre una periodista más o menos de tu edad, pues con tu cabeza, ¿no? Con tu inteligencia, con tu garra, con cómo te peleas con el mundo, cómo dices las cosas. Digo, y entonces, no sé qué te parece si te hago un homenaje a través de ti a todas las mujeres que son como tú y la llamo Iluminada Mellado. Bueno, le entró la risa y me dijo, sí, sí, por favor, que me encantará. Y es un poco, pues a través de Luz Sánchez Mellado, el homenaje a todas las mujeres que yo quiero llegar a ser. Desde luego el camino lo tienes bien recorrido, ¿eh? Para llegar. Y yo he visto mucho, mucho de ti en ese personaje ya. Ya casi para acabar, y tampoco entrando en muchos detalles para no desvelar nada que no se deba desvelar. Descubrimos la medicina, el sistema público español y la medicina es muy importante, hay muchísima información. ¿Y cómo nos explicas cómo funciona el sistema de órganos, La ONT, el Sistema de Nacional de trasplante de Transplantes. órganos? Es muy, muy interesante y descubrimos cosas que no, bueno, yo no sabía. Por ejemplo, y que es todo público, que no se Sí, sí. realiza ninguna operación en el privado. Y esto es muy importante, tanto para la trama como para nosotros, como una garantía, como una seguridad. Claro, a ver, el marco legal eh, de donación de órganos en España es tan bueno y está tan bien hecho que nos han copiado países como Canadá, como Bélgica, un montón de países teóricamente del primer mundo que han copiado nuestro sistema legal y el sistema sanitario a través del que lo hacemos posible. España es el país más generoso en donaciones. Somos el país que más órganos dona y más trasplantes logra llevar a cabo. Hay cientos de personas implicadas, desde personal administrativo, pilotos de avión y de helicóptero, personal sanitario, para que cuando fallece una persona, al momento los familiares accedan a donar los órganos, porque también hay un proceso de preparación de los médicos, cómo se lo cuentan a los familiares y cómo se lo piden, y esos órganos viajen a cualquier punto del país en el menor tiempo posible, porque evidentemente tienen un periodo de vida fuera del cuerpo humano, por muy bien que los conserves, y vayan a la persona más adecuada y que más lo necesite, es decir, la persona que más riesgo tiene de fallecer y a la que ese riñón, ese pulmón, ese hígado, vaya a funcionarle bien, ¿no? Y es espectacular y casi milagroso lo que consiguen.
y es muy desconocido lo que hace todo el personal de la Organización Nacional de Trasplantes. Y a través de ellos yo quería también, pues de alguna manera, rendir un homenaje a todos los sanitarios que se jugaron la vida en pandemia por nosotros y que hacen que cada día, que ya los hemos olvidado, ¿no? Pero que cada día no solo Olvidamos pongamos más rápido, años a ¿no? nuestra vida, sino más vida a nuestros años. Ujú, exactamente. Pues Karma, muchísimas gracias por haber A ti. estado con nosotros. Tenemos que dejarlo aquí, te tengo que dejar volar, Ay, qué pena. que tienes una agenda muy apretada. Aquí tenéis Delito, una historia, los amantes del thriller. Bueno, si no conocéis a Karma, acercaros porque os va a gustar. Karma es muy retorcidita, ¿eh? Aquí donde la veis. Ya veréis, sí, sí, ya veréis, ya veréis. Pero incluso me ha sorprendido y chocado más aún que tus anteriores. Es impresionante. Las imágenes Ay, que, muchas que me has gracias. dejado. Sí, sí. Además que no te lo puedes esperar. Es imposible. Y hay algo ahí de Frankenstein y no diré nada más. No, no lo digamos, pero mira, sí que es cierto que estoy muy abrumada por las muestras de cariño de los periodistas, de los lectores. Cuarta edición, me han dicho hoy en la editorial, en 3 semanas, con unas tiradas bárbaras, unas críticas alucinantes, y ni siquiera con lo que fue No soy un monstruo, ¿no? Con el premio Primavera, que fue mi debut literario, no sé cuántas cientos de miles de copias llevo vendidas ya, pues ni siquiera con eso, con Ana Aren, con el debut de Ana, tuve esta avalancha de cariño, de ansiedad por leer, de ansiedad por contar y por compartir que estoy teniendo con Delito. Así que yo solo puedo daros las gracias a todos. Sí, nos convertimos ya en vampiros, vampiros de karma. Gracias, gracias. Yo aquí, a daros todo lo que tengo. Esperamos entonces tu siguiente entrega, que seguro que vas a continuar y disfrutamos muchísimo con ellas. Así que un besazo, muchísimos éxitos y gracias de nuevo por haber estado con Gracias a nosotros. ti.